Simulación en la medicina. Esta es una herramienta educativa con la que se favorece adquisición de ciertas habilidades técnicas y competencias necesarias para el cuidado de la salud, previo al contacto real con el paciente, y así fomentar la seguridad para este o para el cuidado de la salud. La simulación en la educación médica ha presentado un desarrollo importante a nivel mundial, pues ésta se ha convertido en una herramienta mediante la cual se favorece la adquisición de habilidades clínicas previo al contacto real con el paciente y además fomenta la seguridad para éste, mediante la realización de destrezas para disminuir la posibilidad de errores o complicaciones en la realización de procedimientos. La simulación en la educación médica también sirve como plataforma para la educación médica continua, ya que ésta provee a los profesionales en la salud la oportunidad para conocer nuevos avances y procedimientos. También favorece la exploración de diversas áreas con deficiencia en competencias y provee de poderosas herramientas de intervención para mejorar las habilidades que requieren de un mayor entrenamiento o para los médicos futuros. Primero es muy importante aclarar que los principios de la simulación médica, la simulación clínica o médica no reemplaza la práctica real con el paciente, pero que sí requiere de varios métodos y metodologías para lograr los objetivos, que en este caso sería la obtención de experiencia y de aprendizaje a través de la simulación. De manera que es un principio de la simulación proporcionar un ambiente seguro para la experiencia de aprendizaje, con elementos reales, activos e inactivos debidamente marcados de manera clara. Un ejemplo de ello serían los fármacos, equipos, entre otros. Contar con un facilitador preparado que diseñe, guíe e informe de sus riesgos y sus beneficios, así como en su estructuración en la práctica para dicha simulación, y que utilice los principios de anatomía, que sustenta la necesidad de contar con un consentimiento y el derecho a negarse a una intervención o participación en la simulación, informando a los estudiantes lo que podrían esperar y lo que se espera de ellos, lo que vendría siendo la aplicación del conocimiento, el razonamiento clínico, la toma de decisiones y un proceso reflexivo. Luego vendría siendo la beneficencia. Se aplica cuando el estudiante repite la actividad por simulación hasta que éste va a adquirir la habilidad a través de la experiencia y recibe una realimentación o retroalimentación constructiva, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico. Después la maleficencia, que obliga a evitar el daño físico y emocional, que podría ser psicológico, en la aplicación de la actividad por dicha simulación, a través de un ambiente seguro y positivo en el que se va a llevar a cabo el aprendizaje, así como el compromiso del estudiante de contar con la preparación de estos conocimientos básicos para llevar a cabo el escenario de la simulación. Y la otra sería la justicia. En simulación, esto se logra al tener todos los objetivos de aprendizaje claros y medibles, estandarizados del escenario, para así proporcionar la misma experiencia a todos los participantes por igualdad y por igualdad de oportunidades, para que se logre el aprendizaje con evaluación formativa, así como la alineación de esos objetivos y resultados de los aprendizajes establecidos o esperados. La simulación médica como tal nace en la segunda mitad del siglo XX, junto con maniquíes más sofisticados como el modelo de Asemund Lardal, que en 1950, junto con un grupo de profesionales del área de la salud, desarrollaron en conjunto un modelo de reanimación cardiopulmonar, al que se le llamó Resuscien, un simulador muy efectivo para desarrollar las habilidades y las diversas destrezas psicomotoras de los futuros médicos o de los médicos en desarrollo. Y después con Simone, desarrollado por Abrahamson y Denson a finales de la década de los 60, que presentaba ruidos respiratorios y cardíacos. Ya estos simuladores eran más apegados a la realidad porque también tenían pulsos carotidio y temporal, es decir, estaban más avanzados. Tipos de simulación médica. Existen diversos tipos de simulación que son utilizados como estrategia de aprendizaje, entre los que se encuentra el paciente estandarizado, que el paciente estandarizado pues no es más que un individuo al que se le entrena para representar de forma coherente y precisa, simular ser un paciente, obviamente ante estudiantes, médicos o enfermeros en desarrollo, con alguna enfermedad o problema de salud concreto,
con el objetivo de enseñar y evaluar las habilidades interpersonales y clínicas del estudiante. Después, los simuladores de habilidades, los cuales se enfocan en estructuras particulares del sistema humano, ya que facilitan el estudio en el área de la anatomía, que es una de las ciencias más importantes de la carrera de medicina. Unos ejemplos serían la exploración de fondo de ojo, el oído y de la pelvis. Después tendríamos los simuladores virtuales, que se interactúan con ellos a través de una pantalla, y el modo de interacción va a depender del hardware y su valor indica en el impulso e interés que puedan generar para el desarrollo de la nueva tecnología. Sus ventajas es que son de fácil reproducción de material, difusión y portabilidad. Sus limitantes son la incompatibilidad de los equipos de cómputo y los altos costos que ellos puedan tener. Tenemos como ejemplos los dedicados a la aplicación de fármacos y su reacción en la célula, o también los simuladores quirúrgicos. Después tenemos al paciente híbrido, el cual reúne las características del simulador humano y del paciente estandarizado, que el simulador humano lo veremos posteriormente. El simulador humano. Este simulador se basa o son maniquíes que poseen similitudes anatómicas con el humano y son los que mejor pueden representar las características humanas para entrenamiento médico. Modelos de la simulación médica. Bueno, pues existen 3 tipos de modelos de simulación y estos se van a dividir de acuerdo a su realismo. En primer lugar tenemos el simulador o la simulación de baja fidelidad, los cuales son modelos que simulan solo una parte del organismo o una parte anatómica. Son usados generalmente para adquirir habilidades motrices básicas en un procedimiento simple o examen físico, como por ejemplo tenemos a la instalación de una vía venosa periférica o a la auscultación cardíaca básica. Como número 2 tenemos a la simulación de fidelidad intermedia, y en esta se combina el uso de una parte anatómica con programas computacionales de menor complejidad que permiten al instructor manejar variables fisiológicas básicas con el objetivo de lograr el desarrollo de una competencia. Y como por ejemplo vamos a tener aquí a los dispositivos para el entrenamiento de la reanimación cardiopulmonar, que son de los más usados. Como número 3 tenemos a la simulación de alta fidelidad, la cual integra múltiples variables fisiológicas para la creación de escenarios clínicos realistas con maniquíes de tamaño real, con el fin de entrenar las competencias técnicas ya más avanzadas y las competencias en el manejo de las crisis. Esta simulación, la número 3, al ser de alta fidelidad, va a ser obviamente más costosa y más difícil de manejar. La simulación clínica surge como un nuevo método de aprendizaje y de evaluación para aprender y valorar conocimientos, habilidades, técnicas y no técnicas y actitudes en el ámbito de las ciencias de la salud. La simulación recrea un escenario lo más fiel a la realidad sin llegar a esta y permite que los alumnos puedan resolver un caso clínico y los profesores puedan analizar y evaluar la actuación durante esta simulación. La falta de consistencia en el uso del término fidelidad ha llevado en algunos casos a confusión, ya que se han utilizado para definir complejidad o tecnología. La fidelidad no es siempre proporcional a la complejidad utilizada. Un ejemplo de esto sería cuando se realiza la entrevista médica a un paciente simulado, en el que además se le tiene que examinar el rojo pupilar, y pues esto se trata de una simulación de muy alta fidelidad, ya que se acerca mucho a la realidad. Sin embargo, es un escenario de baja complejidad y escasa tecnología. ¿En qué consiste y qué ofrece? La simulación en el área de la salud consiste en situar a un estudiante en un contexto que imita algún aspecto de la realidad y así establecer en ese ambiente situaciones o problemas similares a los que se deberá enfrentar con individuos sanos o enfermos, de forma independiente durante diferentes prácticas clínicas. Ofrece una cultura de seguridad para el paciente y de brindar calidad en la atención, un ambiente ideal para la educación, debido a que las actividades pueden diseñarse para que sean predecibles, consistentes, estandarizadas, seguras y reproducibles. También un foro conceptualizando las enseñanzas, tanto en el ámbito del conocimiento como un aspecto técnico y actitudinales. Por último, produce experiencias reales de pacientes a través de escenarios creados. Cronología de la simulación médica. Desde inicios de los tiempos se usaron figuras de barro para detectar rasgos físicos o enfermedades,
a su vez para practicar procedimientos como incisiones y suturas en pieles de animales. En el siglo II, el médico Surruta utilizaba melones para aprender y transmitir las técnicas de aplicación de vendajes e incisiones básicas. Posteriormente, en el siglo XVII en París, Gregorio, padre e hijo, desarrollan el primer maniquí obstétrico hecho de una pelvis humana y de un neonato para simular trabajos de parto y procedimientos ante complicaciones. Pero la simulación médica como tal nace en la segunda mitad del siglo XX, con maniquís más sofisticados como el modelo de Asemun Lirdal, que en 1950, junto con un grupo de médicos anestesiólogos y una fábrica de juguetes, desarrolló un modelo de reanimación cardiopulmonar, al que se llamó Resucian, un simulador de bajo costo pero efectivo para desarrollar habilidades y destrezas psicomotoras. Después con Simone, desarrollado por Abrahamson y Denson a finales de la década de los 70, que presentaba ruidos respiratorios y cardíacos, al igual que los pulsos, es decir, aún más avanzado. Pero en México se induce de manera más formal en el 2003, cuando el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán crea el CEDEM, Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas, y posteriormente con la creación en el 2005 del Centro de Enseñanzas y Certificación de Aptitudes Médicas, CECAM, por la Facultad de Medicina de la UNAM. Diseño de las actividades. Se debe facilitar y describir toda la información requerida por parte de los docentes para así poder aplicar la actividad de aprendizaje. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se empieza en este mundo de la simulación, se quieren hacer casos muy complejos, y así el alumno se pierde en los escenarios, ya sea por la complejidad del caso, por sus competencias o por falta de experiencia. Diseños de escenarios. Se tiene que plasmar la fidelidad en el escenario para que los alumnos se metan en la simulación y así se genere un alto grado de emocional, es decir, que el alumno se crea que está con un paciente real en un entorno simulado. Diseño de actividades. Se debe facilitar y describir toda la información requerida por parte de los docentes para poder aplicar la actividad de aprendizajes. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se empieza en el mundo de la simulación, se quieren hacer casos muy complejos y el alumno se pierde en los escenarios, ya sea por su complejidad, por su competencia o por falta de experiencia. Diseño de escenarios. Se tiene que plasmar la fidelidad en el escenario para que los alumnos se metan en la simulación y se genere un grado emocional, es decir, que el alumno crea que está con un paciente real en un entorno simulado. Inicio de la simulación. Este se divide en 3 etapas. Pre-briefing. Se debe crear un ambiente de trabajo estimulante y participativo. En esta etapa, el facilitador debe explicar cómo se realizará la sesión de simulación. Un conjunto de eventos previos a la realización del escenario informando de las reglas y el propósito de la simulación. Briefing. Es el escenario en el que ocurre la experiencia. Ubicación del rol, el caso y las tareas de cada participante. Debriefing. Es el elemento clave de la simulación, ya que consta como el análisis posterior del escenario de simulación. Ventajas y desventajas de la simulación en la medicina. Ventajas. El uso de la simulación clínica puede acelerar la adquisición de habilidades técnicas, de conocimientos y manejos de problemas complejos, además de que favorece un mejor rendimiento clínico. Por otro lado, permite corregir los fallos de coordinación del equipo de profesionales. En las últimas fechas se ha perfeccionado esta metodología en la educación de nuestros alumnos con 2 objetivos elementales: asegurar el logro de competencias a través de la práctica continua y la mejora en la seguridad del paciente, ya que no se practica con seres humanos. Desventajas. No todas las situaciones se pueden incluir en el escenario. Los simuladores pueden ser más costosos y requieren constante actualización y mantenimiento. No todos los alumnos son adecuados para esta metodología. Si la fidelidad de la simulación cae por tan solo un segundo, puede traer dificultad al estudiante de volver al momento del escenario donde se quedó. La simulación no siempre es capaz de recrear completamente situaciones de la vida real.